Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio número 903 del podcast vamos a hablar acerca de IA y acerca de bugs, pero en esta ocasión, en esta nueva temporada, no voy a estar solo, me acompaña Karen Arequipa. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Si no recuerdan, a Karen estuvo hace ya bastantes episodios atrás, ¿no, Karen? Hablando acerca de viajes, ¿no? Tuvimos una temporada bastante interesante de cómo conseguir llegar al extranjero, cómo viajar siendo desarrollador. Y bueno, Karen, por supuesto, es una gran viajera y actualmente está trabajando en Polonia, en Motorola. Así que es alguien que ha logrado el sueño de muchos, incluido el mío. ¿Qué tal, Karen? De todas formas, igual presentate a la audiencia porque desde ahora en esta temporada ya no voy a estar solo yo hablando solito y aburriéndolos, sino va a estar Karen conmigo. Vamos a hacer un dueto acá para poder un poco animar las cosas, hablar sobre diferentes temas interesantes de tecnología. Así que, Karen, comentanos un poquito acerca de ti. Hecho, aquí en Polonia está el centro de desarrollo de software más grande fuera de Estados Unidos. Así que eso está muy cool. Hay muchas cosas que aprender por aquí y es algo por lo que estoy aprovechando también. Perfecto, buenísimo. Entonces nos vas a estar contando tus experiencias de una empresa de alto nivel. Genial. Claro que sí, Buenísimo. Bien, entonces hoy vamos a hablar de cómo usamos la IA para resolver bugs y cómo lo usamos en el día a día. Entonces, antes que nada, no sé, Karen, si recuerdas antes de la inteligencia artificial, cómo es que resolvíamos los bugs. A ver si te acuerdas, si nos comentas cómo se resolvía antes de este cambio paradigmático. Ok. Tal vez vale la pena hacer una aclaración por aquí, una mención más que aclaración. Y es que a diferencia del área en el que tú estás especializado, yo me voy más al área de backend y trabajo más con C Sharp, con .NET en general. Entonces, por ahí desde ya habían ciertas diferencias en cómo se trabaja, ¿no? Vienen muchas ventajas con el tema del entorno. Por ejemplo, he trabajado mucho tiempo con Visual Studio. Entonces, ya ahí habían muchas herramientas. Pero sí, tratando de ir como que a desgranar, por decir así, el tema, usabas debuggers, usabas logs adicionales, que no digo que esté obsoleto, simplemente que esas son las herramientas donde nos quedábamos y obviamente no faltaba el preguntar a tus compañeros que tenían más experiencia. Ojo que también los años van pasando y vas ganando experiencia, pero eso no quiere decir que dejas de aprender, ¿no? Siempre hay algo que aprender, algo nuevo que aprender. Entonces, retomando tu pregunta de que va cambiando con la AI, al final la inteligencia artificial es una herramienta más con la que contamos. Y mientras mejor la sepamos usar, vamos a poder sacar más provecho de ella. Y creo que por ahí va a ir también lo que vamos a hablar, ¿no? Hoy, en lo que vayamos tocando, en los temas que vayamos tocando. Pero al final de cuentas, como te decía, de las cosas que se hacían antes, se siguen haciendo, nada más que ahora tienes como herramienta adicional la inteligencia artificial y le puedes ir también preguntando las dudas que vayas encontrando. Para eso aún necesitas tener el contexto, aún necesitas saber de lo que estás buscando, entender tu producto, entender tu problema primero para poder también consultarle a la AI, que eso también es bastante importante. Exacto. Y bueno, hay algunas anécdotas por ahí también. Pero ¿y cómo, qué pasaba si no entendías el problema? O sea, no sé, igual ahí creo que vamos a hacer un buen fit acá porque yo vengo del lado del frontend, ¿no? Más orientado a web, mobile y demás, y Karen viene del backend, así que ahí vamos a ver diferentes universos. Pero ahí, ¿cómo hacías antes de la inteligencia artificial si es que no entendías el problema, ¿no? O sea, te había tocado el código de alguien más o algo. ¿Qué es lo primero que hacías? Tal vez te puedo describir un poco de cómo es cuando recibo un bug, cómo es que Ujú. funcionaba. Bueno, mi experiencia va mayormente en el mundo corporativo, entonces siempre he tenido equipos, siempre he trabajado en equipo. Entonces, por ejemplo, cuando tenía equipos de QA, que eso también ha cambiado últimamente y no hay equipo de QA como tal para ciertos productos. Entonces, cuando había equipo de QA, trataba de entender qué era lo que esperaban, qué era lo que no estaba funcionando. Entonces, desde un tema de funcionalidad, mucho antes de irte al código. De acuerdo a eso, ya entender como que en qué módulo está esa parte de la funcionalidad para poder ir en todo el código que tengas, porque la verdad es que llegas a trabajar en proyectos tan grandes que a veces no llegas a conocer todo el código también. Entonces, Ujú. pero puedes ir ya como que desgranando, ok, está relacionado al módulo X, al módulo Y, entonces te vas a esa parte y
luego también tienes que tener idea de en qué parte de la arquitectura puede estar ese problema, ¿no? ¿Qué tal si es un tema de almacenamiento? Entonces va a estar como que más cerca a la capa de storage, ¿no es cierto? O qué tal si es algo más de cómo se está visualizando, entonces tal vez está aquí cuando estamos creando los DPOs, como que trataba de localizar. Estoy dando mucha vuelta ahorita, pero creo que el resumen sería eso, localizar en qué área del proyecto va a estar. Pero una vez, como te decía, que ya entendí cómo funcionaba. Y a ver, se trataba de retomar tu pregunta, pero la olvidé. A ver, era ¿cómo hacemos para resolverlo? Ok, entonces no estoy tan perdida. Entonces, una vez que ubicaba dónde estaba, trataba de leer. Y tú decías qué hacer cuando no entiendes. Al final, estás leyendo esa parte y no la entiendes. Trataba de conectar. Si es que hay información sobre algún error que se está mostrando, iba a googlear, que tenemos ese verbo ya, ¿no? Googlear, entonces a googlear cuándo sale ese error. Si había algo relacionado con lo que estoy buscando, entonces es como, puede ser que esté en esa parte. O incluso eso te va a dar pistas también de dónde puede estar el problema. Y una vez que ya tienes localizado, que creo que eso es lo que también hacía, una vez que tienes localizado, y si de verdad no entendía, entonces ya preguntaba a alguien como la técnica del rubber duck, ¿no? Del patito de goma. A ver, mejor si es alguien que entiende del contexto, pero si no, también está bien, porque al final explicas y le dices, mira, ya he revisado esto, estoy teniendo este error, este es el problema, estoy esperando tal cosa. Pero aquí en esto empiezas como que a debugar con la cabeza en lo que estás explicando y a veces te das cuenta ahí de qué es lo que está mal. Entonces creo que por ahí va. Y a veces, ok, si tú no lo has entendido, en este caso tus compañeros pueden decir, pero ya has probado tal cosa, te dan como que más ideas que probar. Bueno, conectado un poco con el tema que estamos cubriendo hoy, creo que eso llega a ser la inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial hoy en día. Es decir, de aquí no estoy pudiendo salir. Dame ideas. ¿Qué se te ocurre? Muchas no van a tener sentido, está bien, pero vas a poder discernir cuáles sí te pueden ayudar. ¿Cómo No, es eso en tu está experiencia? súper. Tú contame. Sí, justo igual yo vengo del front y vengo mucho del freelance, no tenías a quién preguntar. Y mucha parte del código era como, yo trabajaba como freelancer, tenía que buscar como librerías raras para que hagan muchas partes del código porque no me daba tiempo para mí para construir todo, ¿no? Entonces, sí, todo el código yo lo conocía, pero mucha parte del código era como que con librerías, ¿no? Cuando trabajas como freelancer tratas de buscar acelerar lo más posible. Entonces ahí saltaban errores que no entendía porque eran problemas a veces de la librería. Entonces era medio raro. Y claro, ahí era netamente a googlear, a buscar. Stack Overflow me ayudó mucho. Y bueno, tratar de encontrar un poco la solución por ese lado. Igual sí, cuando estaba ya en empresa grande, corporativa, era como que había mucho código, ¿no? O sea, cuando trabajaba en Salesforce había demasiado código, había cosas que increíblemente así la cantidad de código que existía y era como que de la nube de código que tenían, yo me encargaba de una participación, o sea, todo nuestro equipo se encargaba de una participación. Entonces, eso era interesante, ¿no? Porque a veces si había un bug que escalaba a otras partes del código, era como que se pasaba ese equipo, ¿no? Entonces, a veces los bugs iban rotando entre equipos. Pero claro, ahí siempre había alguien como que sabía, siempre había como que el crack, ¿no? Que había trabajado en todos los equipos y era que si tenías estado bloqueado podías ir a preguntarle. Y bueno, aparte que había alguien que te había redactado el ticket del bug y te lo puso súper detalladito, que era muy diferente cuando era, o sea, con freelancer, porque a veces te decían, no me funciona, en mi máquina no funciona eso y tú tenías que como averiguar. Pero al final todo acababa así en preguntar a alguien, ya sea a alguien del equipo o preguntar por chat, ¿no? Diré por Google o alguna comunidad. Porque sí, como que muchas veces la solución no llegaba por sí sola, ¿no? O sea, generalmente cuando son bugs generalmente sencillos, tú vas, ya sabes que son los resuelves, pero cuando son ya más complejos, entonces a veces hay que hacer cambios en el código, una implementación o algo, y eso sí tienes que buscar, aunque sea en la documentación, por cierto. Eso fue en mi experiencia, Karen. Y me Mencionas agrada. algo bien interesante, Dime. que es con el tiempo también vas identificando tus fuentes, ¿no? Tú decías consultar Stack Overflow. Y también ya sabes como que filtrar de cuáles te van a servir o qué los likes que tiene para saber si es confiable o no, ver Ah, si es mi problema o no es mi problema. Y ya, como que vas desarrollando tus herramientas, que totalmente es cierto. Y otra cosa que quería mencionar también, de acuerdo a lo que decías de cómo te redactan o cómo que te reportan los problemas, ujú. es diferente cuando te reporta uno de control de calidad a que te reporta un cliente. Y al final también es una habilidad que vas trabajando, ¿no? El poder traducir cuando un cliente dice no funciona, ok, le preguntas qué es lo que no le funciona. Exacto. No, pero ahí traducir lo que dice el cliente igual es, como tú dices, una habilidad muy, muy apreciada hoy en día. Y ahí hemos pasado, ha venido la inteligencia artificial y claro, es como lo que creo que lo has mencionado bastante bien, es como una herramienta que te ayuda a alguien más a quien preguntar. ¿No? Suena interesante.
Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué prompt le das a la inteligencia artificial cuando ves un error que ni tú entiendes? Ok, yo trato, a ver, déjame pensar un poquito. Algo que para el tipo de empresas en las que yo trabajo es muy importante es la confidencialidad. Por ejemplo, algo que yo tengo que hacer, o sea, ya lo tengo como parte de mi proceso, digamos, es como anonimizar la información que tengo. Entonces yo no le voy a preguntar de por qué estas líneas en particular. O sea, no hay manera de que yo pueda pegar mi código tal cual es, a preguntar a algún modelo de inteligencia artificial, simplemente porque no está bien. Entonces va a encontrar las reglas, ¿no? Por una parte eso. Entonces trato de hacerlo lo más abstracto posible para decirle, aquí lo que falla es tal cosa. Y me has preguntado sobre el prompt. Entonces yo suelo tener uno genérico de decirle, eres un desarrollador de software con que estás trabajando y le digo la versión en la que estamos trabajando, el entorno en el que estamos trabajando o el tipo de proyecto que estamos. Y entonces ahí le digo, y esto no está funcionando, lo que espero es, y le digo qué es lo que estoy esperando, ¿no? Y Está bueno. dame alternativas de por qué podría estar fallando. Entonces, eh, que le dejo ahí a ver que se explaye. La verdad es que funciona muy pocas veces cuando le preguntas sobre un problema en específico. Y tal vez ahí podríamos ir mencionando un poco también de qué tipo de herramientas utilizamos, ¿no? Porque Sí, al justo eso te iba a final, preguntar, no sé si puedes mencionar alguna herramienta. tal vez nombres como tal no, pero sí los tipos. Entonces, por ejemplo, van a haber estos modelos de los Large Language Models, ¿verdad? Que están generando respuestas así en base a lo que tengan. Entonces, en esta categoría entrarían GPT, los modelos que están utilizando Gemini y demás. Entonces, todos esos que están generando algo y te van a dar una respuesta. Que, por cierto, últimamente están mejorando también ya, como se dice, incluyen los enlaces a de dónde te están sacando información, pero el poder verificar eso también ayuda bastante. Y en otra categoría estarían los que son agentes de búsqueda. Entonces, por ejemplo, ahí cuando tú le preguntas algo, tiene un modelo, ajá, va a funcionar con eso, pero además va a ir a buscar información actualizada. En mi caso, y hay un tercero que son los asistentes que puedes incluir ya en tus entornos de desarrollo. Que creo que también tú cubrías un poco esto en episodios pasados, en explicarlos. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería GitHub Copilot, que lo puedes integrar en tus entornos. Vi que tú trabajaste con Cursor también, por ejemplo, yo no he tocado el tema, pero supongo que ese también trae en esa categoría, ya está como parte de tu entorno. Entonces, ¿qué herramientas? Va a depender del problema. Entonces, si es lo suficientemente anonimizable, va a ir a estos modelos de decir, ya, ok, expláyate todo lo que quieras y trata de resolver este problema. Creo que iría por ahí. Si es algo como que necesito que consulte documentación y que analice un poco más o que necesita cierto paso más de research, entonces tal vez voy a optar por alguno que sea un agente de búsqueda, ¿no? Que me ayude a ir sí o sí al internet. Y la verdad es que también tengo herramientas que están integradas al entorno de desarrollo que utilizo. Ujú, sí, Y por ejemplo también tiene sus propias herramientas integradas, que no las estoy explorando bastante, pero bueno, por ahí va. Entonces cuando necesito que tenga más contexto, voy a tratar de optar por eso, de que pueda ver más de lo que está ahí. Aún así, mi trabajo no se ve tan en riesgo, es como que le falta, pero bueno. Bueno, hay otro tema que después hablamos, pero sí, creo que por ahí iría mi elección. ¿Cuál voy a utilizar? Va a depender del problema que estoy haciendo y qué tanto lo puedo anonimizar también. eso No está sé si bueno, se ve, sí. de hecho existe, pero creo que se entienden. Sí, 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 no, ahí me ha gustado mucho que lo has dividido en dos partes, ¿no? Que es la parte de, bueno, en varias partes, en las partes de a qué vas a utilizar, qué vas a utilizar específicamente, ¿no? Porque a veces creemos que con ChatGPT vamos a resolver todo, y la verdad es que no. Entonces yo igual lo divido como que en dos, uno cuando es las partes ya de lógica de negocio y demás, utilizo la herramienta o ChatGPT o Cursor, que ahí le puedo detallar como que no necesito ir tanto a la documentación, porque creo que el código está bien, digamos, solamente necesito entender cómo haría, qué patrones de diseño implementaría o qué cosas haría para que algo funcione como yo quiero. Pues ChatGPT hay que pasarle como todos los archivos, o si es un archivo es más fácil, te puede explicar y demás algunas cosas, pero Cursor o Visual Studio, con Copilot, perdón, pues lo puedes hacer, ¿no? O sea, lo puedes hacer y te ayuda y te puede generar el código que necesitas para llegar a ese objetivo. Entonces, ahí me parece interesante lo que has mencionado. Le dices, ¿qué esperas conseguir? Eso nunca le he enviado, entonces creo que lo voy a empezar a enviar así para que me entienda mejor. Pero ya cuando hay bugs, por ejemplo, hay los errores de lógica de negocio y demás, o cómo hacer algo, pero hay errores ya bugs que te salen de sintaxis, errores puntuales, ¿no? De la herramienta que crashó completamente.
Ahí yo uso Perplexity. Entonces, me gusta mucho Perplexity porque copio básicamente código. O sea, es un buscador. Perplexity es un buscador, no es lo mismo que ChatGPT, sino es como la competencia del navegador de Google, ¿no? O sea, hablando como Google, todos usamos Google, ¿no? Entonces, Perplexity va a ser como competencia del buscador de Google, y ChatGPT es competencia de Gemini, digamos, ¿no? Entonces son cosas diferentes. O sea, hay que igual entender bien la diferencia. Entonces, en vez de que yo lo que hacía antes, ¿no? Y entrar a internet, buscar referencias, leer documentación, leer Stack Overflow y demás, directamente le paso a Perplexity y él lee por mí y me da los resultados de manera resumida, ¿no? Entonces me ha funcionado, digamos, el 99% de las veces. Me ha gustado bastante. La verdad es que no googleo un bug hace mucho tiempo y no entro a Stack Overflow igual hace mucho tiempo porque básicamente Perplexity lo saca por mí. Entonces sí ha sido una herramienta que me ha ayudado bastante. Ahí igual sí hay un tema, aquí hay otro punto igual interesante para ver la otra cara de la moneda. En tu caso, tú estás con la parte de el tema de datos, ¿no? De protección de datos, los NDAs y demás que tienes. Lo estás viendo desde un punto de vista como developer, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy como CTO, entonces yo podría tranquilamente agarrar, o sea, yo soy el que pone las reglas básicamente, ¿no? Entonces, al equipo. Entonces, y eso es muy importante el tema de los datos para cualquier persona que nos está escuchando, que tenga mucho cuidado con sus datos. Lo que yo hago con el equipo, el código no lo tenemos, o sea, sí es propiedad de nosotros. Entonces, pero como somos una startup, estamos pivotando bastante, nuestro código va cambiando básicamente cada sprint, el core va cambiando básicamente cada sprint, entonces hay mucho tema ahí con el tema del código, pero porque al final vendemos un producto más allá de algo de código, ¿no? Entonces, es la idea básicamente lo que vendemos, pero así hay un tema de los datos, ¿no? Trabajamos con finanzas y demás, entonces mi equipo sabe, ¿no? O sea, no puedes usar datos puedes usar el código, puedes usar queries, por ejemplo, que es lo que siempre hacemos más, pero no podemos usar datos de clientes. Incluso los usuarios, desarrolladores, no tienen acceso a la base de datos de producción y no pueden usar datos reales, ¿no? Entonces, todos los datos que hacen es lo que llena el equipo de calidad, los datos ficticios y demás. Entonces, sí, está muy bueno eso, siempre mencionarlo, ¿no? A veces los juniors o cuando no estamos muy conscientes de los datos, es que agarramos y usamos cualquier cosa, ¿no? Incluso a veces, no sé, el mismo error nos lanza, no sé, algún nombre del usuario o algo, tal vez, por alguna razón, y bueno, eso lo enviamos y eso no deberíamos hacer, ¿no? Entonces, sí, esto es una práctica que todos tenemos que acostumbrarnos a hacer. La verdad, a veces subestimamos el riesgo que hay. Y bueno, y también por el otro lado, a veces pecamos de paranoicos, ¿no? De qué pasa así, qué pasa así. Tal vez otra vez dos cositas que agregar a lo que mencionas. Es muy interesante lo que tú dices, tú lo estás viendo ahorita no como desarrollador, sino como el CTO de tu empresa. Y más bien eres tú a quien le preocupa también cuidar y ver hasta qué punto vas a extender ese cuidado o te vas a pasar a paranoia, ¿no? Decirles al final a tu equipo, "No, nadie usa porque nuestro código no puede estar en internet, digamos. Hay algo de lo que yo no estaba tan consciente, o sea, trabajamos outsourcing ya mucho tiempo, pero el hecho de que nosotros trabajemos, por ejemplo, desde Bolivia, cuando yo estaba trabajando desde allá, hay bastantes regulaciones de las cuales nosotros estamos exentos, o sea, estamos fuera, y eso tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, por ejemplo, creo que es sabido, está en las noticias por todo lado, pero la Unión Europea parecería que está un paso atrás, ¿no? En el tema de inteligencia artificial por todo este miedo que tiene, no vamos a ir. Pero sin ir lejos, hay empresas que están recabando datos de todo este uso que le estamos dando a sus modelos, que están gratis, digamos, están entrenando sus modelos. Eso no es secreto para nadie y está bien, o sea, al final son empresas y tienen que tener algo a cambio. Ok, todo bien. Pero, por ejemplo, las empresas que están en la Unión Europea o los usuarios en realidad de la Unión Europea tienen que dar su consentimiento explícito para que las empresas puedan hacer uso de su Wow. uso o de esas métricas de uso para que sus modelos aprendan. Y creo que eso, no sé, al menos previo a GDPR, que es esta regulación, ¿no? De Global Data Protection, yo no la tenía tan en cuenta. Hoy en día lo tengo mucho más consciente, más presente. Mm. Sí, es que la verdad el tema de seguridad, o sea, no sabes hasta qué punto están obteniendo tus datos, ¿no? O sea, por un tema de seguridad igual, creamos nuestros propios GPTs en mi empresa y claro, capacito a mi gente para que, o sea, cuando tú creas un GPT puedes poner una opción que diga, no quiero que mis datos se usen para entrenar el modelo, ¿no? Así tiene como se suena bien oculta, pero igual, o sea, no sabes hasta qué punto de verdad OpenAI está respetando ese checkbox de ahí, digamos. Entonces, esperaría que sí, o bueno, o sea, igual creo que la mejor forma igual de cuidar los datos es
bueno, primero a nivel de datos es simplemente que las personas no tengan acceso a esos datos, ¿no? Entonces, por un tema de seguridad, yo no doy acceso a esos datos y directamente la gente no puede usarlo, entonces ya estoy más tranquilo. A nivel de código, sí, la verdad es que es muy complicado y claro, ahí entra como lo que dices, no pasar a paranoia, porque a veces igual esto como que hay cosas que vamos formando, igual restrinjo la cantidad de personas que tienen acceso a ese código para poder, es más fácil capacitar a 2 personas y decir, mira, usa este GPT cuando quieres hablar cuando quieres preguntar algo ahí ya, usarlo así, o que a un montón de personas que no sabes si te van a entender o no, ¿no? Entonces, sí, ahí hay como varias cosas. Igual, bueno, ya un poquito saliéndome de acá por el tema de seguridad, es como que hay diferentes licencias, por ejemplo, GitHub Enterprise, que te dan la opción de Copilot y demás, y tú puedes poner las reglas de hacia dónde van a ir los datos, qué datos se van a filtrar y demás, ¿no? Entonces, igual Cursor tiene su versión Enterprise, pues igual tiene todo eso, ¿no? Pues capaz tu Karen si usas una versión Enterprise donde hay alguien por detrás que está gestionando todo eso, ¿no? Entonces, igual tengan cuidado ahí, capaz alguien está haciendo eso, usando estas herramientas para proyectos personales, seguramente hay alguien por detrás que está gestionando todos los prompts que tú vas enviando, de todas las solicitudes que vas, y hay un montón de reglas ahí que alguien lo está haciendo por detrás, ¿no? Entonces, ahí nomás como comentario. Sí, estás en lo correcto, sí, todas las herramientas que usamos están con versión Enterprise y sí, la verdad es que em, como que para la empresa es muy importante, tiene un equipo dedicado a que administre todas las herramientas que usamos. Y Lo la malo en una recomendación de startup. Johnny va más para todos de, no que no lo hagas por miedo a que vean, es no lo hagas porque no debes hacerlo, es como tiene un uso Exacto. y hay que respetarlo. Y lo malo de estar en una startup es que yo soy el equipo dedicado a gestionar las herramientas, es solo una persona. Pero bueno, ya, tema aparte. ¿Vos crees que o sea, ahorita ya hemos visto como bastantes herramientas que hemos ido hablando acerca de IA que nos van a ayudar a resolver bugs y demás, pero vos crees que la IA podría reemplazar generalmente se necesita alguien con experiencia, ¿no? Para poder resolver estos bugs, porque si son de cierto nivel, o sea, si es un tema de UI, a veces tal vez puedes poner a Junior porque vaya aprendiendo y demás, pero ya cuando son de cierto nivel ya arquitectónico, de lógica y demás, ¿vos crees que la IA podría reemplazar a los desarrolladores seniors en este nivel con todo el análisis y acceso a la documentación que tienen? Me lanzó la pregunta para retomar lo que hace un ratito decía, lo vemos. A ver, hoy que estamos hablando sobre esto en mayo de 2025, parece soberbio decir no, imposible, o sea, ya decir imposible es demasiado soberbio, pero decir en el corto plazo, personalmente yo creo que no, probablemente un mediano plazo también la dudo. Pero, a ver, elaborando un poquito más en mi respuesta, quiero tocar un ejemplo. El hecho de que cuando nosotros estábamos comenzando, ¿no? en el área de desarrollo, debes acordar que había muchos de estos memes de como la lógica, porque algo que para nosotros es muy importante es trabajar la lógica. Mucho antes de aprender un lenguaje, incluso tu lógica tiene que estar. Por eso vemos tantos diagramas, incluso en la universidad, y es tan importante que nosotros desarrollemos eso. Entonces, ¿cómo quiero conectarlo con la AI? El hecho de que nosotros tengamos un trabajo hoy en día, incluso con tantas herramientas que ya te hacen la vida más fácil, aún previo a inteligencia artificial, porque los desarrolladores de software tienen tanto trabajo, es porque la gente no sabe cómo comunicar su requerimiento. Entonces nosotros estamos como que ahí para interpretar también, ok, el cliente quiere esto, lo vamos a poner para que la computadora entienda. Entonces como que por ahí va nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora, conectando ahora sí a tu pregunta de la inteligencia artificial, el hecho de que un senior se quede sin trabajo totalmente reemplazado por la AI, eso quiere decir que una persona, así un ciudadano promedio, va a poder decirle a la inteligencia artificial, quiero esto para mí, y decirle su caso de uso y el producto que está esperando. Entonces, ahí va, como que mi pregunta es como que de verdad todos estamos hoy en día con esa capacidad de poder generar un prompt así de bueno para poder reemplazar ese traductor del medio. Yo creo que no. Yo creo que incluso muchas veces nosotros pecamos de, a ver, ¿qué prompt utilizas? Y tú mismo te das cuenta cuando el AI te responde otras cosas, es como, ya no le especifique esto y le pones más condiciones y demás. Entonces, yo creo que si bien la carrera puede ir evolucionando, no creo que vaya a desaparecer como profesión. O sea, que no necesites un desarrollador. Ok, puede que no necesites uno para que te desarrolle código, pero vas a necesitar Pero uno para que te interprete o que te ponga los prompts correctos, puedas tener el producto. Entonces, que te diga qué herramienta usar también, tal vez. Entonces, yo creo que sí va a evolucionar nuestra profesión, pero va a depender de qué tanto sabemos usar esto como herramienta. ahí tú Creo que crees por ahí va mi opinión. Ay, que perdón. los seniors, o sea, porque un desarrollador va a tener que resolver bugs en el futuro o se van a resolver solos porque la IA lo detectó, digamos, y supo cómo resolver, o sea, netamente a los errores, digamos. Entonces, asumamos que los desarrolladores siempre van a estar, porque yo creo que sí, los desarrolladores siempre van a estar ahí,
pero ¿tú crees que vamos a estar resolviendo bugs en un futuro o directamente ya IA lo va a detectar y va a decirte, ya, va a ir parchando sobre la marcha? Uy, de nuevo yo creo que ahí no es suficiente la inteligencia artificial, ¿sabes? También por ese tema de la interpretación, porque pienso en algunos issues que se me han reportado y revisas y es not an issue. No, esto ni siquiera es un problema, esto es como que se ha diseñado de esta forma y tienes que rechazarlo. En cambio, la AI siento que diría, esto está mal, ok, te lo arreglo y no. Creo que por ahí iría más mi filtro de decir si sí o si no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya me dio curiosidad. No, yo creo que ahí va en los niveles que tú lo has dividido al inicio, que era como que qué tipo de error tengo, si es un error de lógica o es un error de código como tal, de sintaxis, una mala implementación y demás. Un error de lógica creo que va mucho de lo que dices, ¿no? O sea, a veces te reportan cosas y lo detectas y es como, pero así debería funcionar. Así es el producto, digamos. Entonces es malentendimiento de la otra persona. Entonces creo que no va a ir por ahí, porque sí hay necesitaría que la IA entender muy bien los requerimientos del producto. Creo que sí se podría acercar bastante, lo he intentado hacer, tal vez redactando un documento donde indique todo lo que el producto ofrece, pero es como que generar mucha documentación para que te llegue a entender. Pero al igual, cuando tienes mucha documentación, dependiendo de la inteligencia artificial va a empezar a alucinar también, ¿no? Es lo que tú decías. Entonces, no he visto viable por ese lado. Pero sí los errores de sintaxis, por ejemplo, algo que buscamos, algo en lo que yo trabajo bastante y algo que a veces no me deja dormir por las noches son las vulnerabilidades, las brechas que tenemos básicamente en el código, ¿no? Porque nosotros trabajamos con finanzas, entonces un hackeo sería terrible, ¿no? Podríamos ser una brecha para los bancos con los que nos estamos integrando, cosa que yo constantemente voy verificando. He visto herramientas, por ejemplo, nuevas que han salido de GitHub, sobre todo porque tenemos la licencia de GitHub Enterprise, donde te ofrecen análisis de código y te ofrecen bots para poder parchar el código, ¿no? Entonces ahí va mucho esos bugs que tal vez en un error de implementación puede que caiga en un loop infinito, que puede que, no sé, crashee por alguna situación y demás. Yo creo que eso sí. Yo he visto herramientas que ya lo están intentando hacer y no las he probado las últimas que ha sacado GitHub, que como te digo han salido creo que el anterior mes y demás, la extensión de GitHub Security, de GitHub Copilot. Había un GitHub Copilot algo que en teoría era automatizado y iba a ir analizando tu código y iba haciendo parches, ¿no? Entonces, yo creo que sí van a haber más opciones para bugs así muy específicos, ¿no? Creo que sí va a ser una ayuda, una herramienta de ayuda, como un dependabot, ¿no? O sea, que analiza tu dependencia y te dice, esta dependencia está desactualizada, actualizala. Te va a salir como mm, este, este código puede generarte un bug, aquí está el fix, ¿no? Y tú solamente lo aceptes y demás, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado sí va a ir, pero como tú dices, para cosas ya más grandes o de lógica de análisis, no, vamos a necesitar sí o sí a un humano por detrás, ya sea alguien validando si eso es real o aplicando una solución. Y algo que agregar también, bueno, creo que voy a caer en esa trampa de el depende, ¿no? Mientras más cosas llegas a ver en tu experiencia, para cada respuesta no das un sí o un no directo, depende. Sí. Y también los factores de los que depende se puede agregar cuando se ha desarrollado tu proyecto. No es lo mismo trabajar en un proyecto legacy, Mm. por ejemplo. O sea, ni la AI lo entiende. Y ahí puede ser porque también no hay muchos que están utilizando eso, entonces no ha tenido suficiente entrada para poder aprender, que no es su culpa, digamos, ¿no? Pero puede que sea mucho más sencillo integrar y que funcione, como dices, para este tipo de bugs que se van identificando. Proyectos que se están desarrollando nuevos de ahora que ya sabemos en dónde te puede utilizar, perdón, dónde te puede ayudar la inteligencia artificial y que ya estás desarrollando a la par con ella, entonces yo creo que va a ser mucho más fácil incluso que pueda identificar estas cosas. Sí, definitivamente eso también va a ser otra variable a tomar en cuenta. Sí, de acuerdo. Súper. Y yo que tenía una preguntita más. ¿Cuál ha sido el error más absurdo que has podido resolver con inteligencia artificial? En el sentido de, eh, ¿cómo no me di cuenta de esto? O sea, era tan evidente. No sé, algún cuento ahí que tengas para nosotros. No viene ninguno así como que rápido, lo cual tal vez es bueno. O lo he bloqueado, no quiero recordarlo. A ver, no viene una anécdota mía, pero viene una anécdota de alguien que me comentó que estaba trabajando en optimización de rendimiento. Entonces había hecho su proyecto requería que, por ejemplo, hagas la consulta como tal, escrita en el lenguaje de consulta. Ujú. Entonces la hizo de la mejor manera que pudo y parecía así toda perfecta, pero dijo, a ver, voy a preguntarle a la AI
si todavía se puede mejorar más. O sea, ya había reducido un montón, ya el objetivo estaba logrado. Le preguntó al AI y le cambió algunas cosas y redujo aún mucho más. Wow. Tanto que me parece que la reducción fue del 100% que tomaba de tiempo antes, se redujo un 10%. Entonces fue como, ok, la AI ayuda. Fue como, ya estaba bien, pero podía estar mejor. Y ya, o sea, no era tan legible como tal al inicio, pero ya si le dabas una leída después es como, ok, si le cambias esto y esto aquí, mucho mejor. Entonces, creo que eso podría ser interesante. Ahí tienes que saber también qué está poniendo la IA, ¿no? Me ha pasado, o sea, con código a veces me lo pone código muy denso, que no lo entiendo y es como que, a ver, control C, porque está muy complicado, ¿no? O pedirle, Iván, explica, está bueno. A mí me pasó algo raro, porque era como un formulario que no estaba capturando bien los datos, ¿no? Era en Angular. Ni siquiera el ID y eso que tengo los plugins de Angular para Visual Studio Code para que te ayude a identificar, ¿no? Las variables y demás. No detectaba, yo no entendía por qué el error o sea, no capturaba los valores. Pregunté a la IA y me dijo, es que el nombre está diferente. Y claro, el nombre del campo del formulario estaba diferente al nombre del modelo como tal. Entonces, el modelo nunca se populaba y nunca enviaba eso al backend, ¿no? Pero era como un cambio, era un nombre medio largo y era como un carácter ahí medio loco que no estaba. Pero ni siquiera el ID me decía, o sea, generalmente cuando pones algo que está mal te dice, no, esta variable no existe o algo. O sea, no salía, entonces ahí fue eso. Así que no fue culpa mía, fue culpa del ID. Me acabas de recordar una anécdota que no va a ser respuesta a la misma pregunta, pero le mandé así a Ley, ¿no? Como que aquí estoy esperando el valor, no sé, total, digamos, y le digo, me devuelve cantidad. Y lo tomó tan literal que le cambié el nombre de la variable y es como, no, pues no se me ocurrió. O Pero sea, como que entiendas. sí, eso sí fue flop y okay, tuve que resolverlo por mi cuenta. Fue como, ok, no me estás ayudando. No sé si hay algún tema más de que quieras hablar sobre este tema de inteligencia artificial, de bugs y demás. Quizás me quedé con una idea para complementar a lo que decía sobre el tema de vulnerabilidades y como ya hay, o sea, ya hay muchas herramientas que funcionan analizando justamente tu código y muchas veces no se trata de reinventar la rueda, ¿no? Sino también conocer qué herramientas puedes utilizar y que te ayuden. Y bueno, por ahí lanzar una piedrita. Quizás no la vamos a desarrollar ahora, pero también esa trampa de que las herramientas ya existentes le ponen como, y ahora estamos integrados con AI, parecería que son algo nuevo, no siempre es así, a veces es solamente cuestión de marketing, pero bueno, ver qué herramientas también pueden apoyar y no dejarse llevar por el hype, se puede decir, de que solo porque diga AI ahora va a ser mejor y va a ser más fácil tu trabajo, no siempre es así. Sí, podemos hacer un episodio completo del hype, porque sí, ahora hay mucho hype por la inteligencia artificial, ¿no? Claro que Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, gracias igual por estar acá y gracias por aceptar acompañarme durante esta nueva temporada del podcast. Va a ser algo muy interesante en todos los episodios. Creo que ha sido un episodio bastante ameno, donde no estaba hablando yo nomás y ha sido bonito compartir experiencias. Así que, bueno, nos vemos en otro episodio. muchas gracias por la invitación, Jenny, y siempre es un gusto charlar porque creo que como base está nuestra amistad y siempre es interesante ver en qué puntos convergemos o divergemos también porque como estamos cada uno por su propio camino, está bueno compartir. Muchas gracias y hasta luego. Listo. Tú si nos escuchas en Spotify o en cualquier plataforma, responde la pregunta cuál es tu forma favorita de resolver bugs. Déjanos tus comentarios en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Recuerda entrar a declarandovariables.com para ver más contenido. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.